Buenas noches, queridos hermanos y benditos amigos que nos sintonizan siempre cuando tenemos transmisiones. Dios es bueno y a pesar de la situación que se está viviendo, Dios sigue siendo el mismo. El mundo está en crisis, pero Jesucristo no. Eso hay que entenderlo y comprenderlo. Vamos a reflexionar sobre el tema, siempre sobre la serie El Mover de Dios, ¿dónde se está moviendo Dios? Lo más triste de una persona, espiritualmente hablando, es que no se dé cuenta que Dios está presente o que no está alerta al movimiento de Dios. ¿Por qué sucede esto en algunas personas? Porque simplemente no tenemos el criterio suficiente para interpretar lo nuevo que Dios quiere para nuestras vidas. Con esta reflexión encontraremos tres características en que se está moviendo el Señor. Característica número 1, la sabiduría. El mover de Dios muestra lo que está diciendo. Lucas 6:12. Notemos que Jesús no toma decisiones sin el aval de su Padre. Por eso es que Él quiere hablar con el Padre. Número 1, Jesús ora por el momento que está viviendo. El pasaje dice, en aquellos días. ¿Qué eran aquellos días? Por más de un año, Jesús había estado fungiendo como maestro y sanador itinerante popularmente, y las multitudes lo seguían. O sea que hasta aquí Jesús había estado predicando de aldea por las ciudades y todo. Pero ahora había llegado el tiempo de preparar seguidores y declarar exactamente de qué se trataba el reino. Entonces Jesús establece tres entidades espirituales para reemplazar la desgastada religión judía. 1, un nuevo día de reposo. 2, una nueva comodidad. Y 3, una nueva bendición en el reino espiritual. Es decir, que se estaban viviendo tiempos de cambio en los asuntos espirituales y religiosos de aquel tiempo. 2, Jesús ora por lo que está sintiendo. En el texto aparecen dos palabras. La primera es al monte y la segunda es la noche. ¿Qué está sintiendo Jesús? Siente la necesidad de apartarse y de esperar la presencia de Dios, para que Dios lo guíe, para que Dios lo acompañe en la decisión que va a tomar. Y lo más llamativo es que dice que pasó toda la noche, oró y habló con su Padre hasta el amanecer. 3, Jesús ora por el evento que está viviendo. Juan 7:29. En este momento Jesús comienza a dirigirse al evento máximo y cumbre, que era la muerte en la cruz. Pero también está preparando la estrategia que seguiría con su labor después de su muerte
en la cruz. Así que la oración lo era todo para Jesús, porque habían dos cosas importantes que estaban por ocurrir. Primero, que él iba a ser crucificado. Y segundo, establecer la estrategia para continuar con el reino de Dios. Por eso el pasaje dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Jesús nos enseña que aunque era el Hijo eterno, no podía vivir su vida humana sin la oración. Y aquí viene otra vez el énfasis que estamos dando en estos días, que el Espíritu Santo no puede moverse si no hay oración. Nuestra responsabilidad es orar. Característica 2, la soberanía. El mover de Dios está eligiendo. Esto tiene que ver con la soberanía de Dios, y en el pasaje podemos ver 3 disposiciones de su soberanía. Primero, Dios conoce el tiempo. El texto dice, y cuando era de día. Esto nos enseña que Dios sabe exactamente el tiempo en que se deben de acatar sus disposiciones. Los tiempos de Dios son los mejores tiempos para nuestra vida. Los tiempos de Dios es lo mejor. Hay que movernos en el tiempo de Dios. Número 2, Dios llama a sus discípulos. Observemos que el pasaje dice, llamó a sus discípulos. Sus discípulos iban a permanecer o a experimentar un tiempo diferente y especial con Dios. Sería un tiempo que ellos, de discípulo, pasarían ahora a apóstol. Hasta aquí se les llama discípulos, pero a partir de ahora Jesús le llama apóstoles, que escogió a 12 apóstoles. ¿Por qué? Porque la palabra en la Biblia, apóstol, significa enviado. Eso es lo que significa en la Biblia. Alguien que es enviado. Número 3, Dios escoge a 12. Dios está a punto de levantar un nuevo grupo, un nuevo estilo de servicio humano. El texto dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales llamó apóstoles. Y el número 12 indica que Dios siempre trabaja con sistemas frescos, pero con los mismos principios. El número 12 es usado en la Biblia 187 veces. La palabra 12 significa perfección, servicio, potestad y gobierno. Por ejemplo, para que usted vea cómo es el uso del número 12 en la Biblia. 12 patriarcas, 12 hijos de Israel, 12 tribus, 12 jueces. Y ahora Jesucristo elige exactamente 12 apóstoles. O sea, el significado del número 12 en la Biblia es importante. Característica 3, la sintonía. El mover de Dios está usando. Dios, cuando Dios se mueve, comienza a usar a las personas. ¿Y qué tipo de personas está usando Dios? ¿Cuál es la estrategia de los recursos de Dios en este tiempo? Primero, vemos que Dios usa la diversidad. Mateo 10:1-4. Los nombres de los apóstoles
se mencionan también en Mateo 10, 1, 4, Marcos 3, 16, 19 y Hechos 1, 13. En todas las listas aparece Pedro. Y si usted mira, 10 de ellos son pescadores. Uno es recaudador de impuestos. Pero Jesús también escoge a uno de los patriotas fanáticos judíos conocidos por los celotes. ¿Sabe usted quién eran los celotes? Para Guatemala o para nuestro tiempo, los celotes serían los guerrilleros. Eran los guerrilleros de ese tiempo. Pero aún así, Dios escoge a uno de ellos. ¿Se da cuenta cómo es Dios? Dios no piensa como usted, no piensa como yo. Y eso tenemos que tenerlo muy claro, querido amigo y bendita iglesia. Entonces Dios fue diverso al escoger apóstoles y no hizo acepción de personas. ¿Escogería usted a un guerrillero para el ministerio? ¿Verdad? Yo creo que sería difícil. Pero Jesucristo sí lo hace. ¿Por qué? Porque Él cree en la diversidad. Número 2, Dios usa la humildad. Primera de Corintios 26, 27. Era un grupo de hombres interesante. Concuerda con lo que Pablo escribe. Mire lo que dice Pablo. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, o llamado, pues, que no sois muchos sabios según la carne. O sea que los que Jesús llamó para el mundo no eran sabios, ni muchos poderosos. O sea, tampoco eran poderosos, ni muchos nobles. O sea, no era de la gente VIP o de la high life, como dicen algunos. No, sino mire lo que dice la Biblia. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Mire qué tremendo cuando uno comienza a adentrarse a cómo Dios actúa, a cómo Dios obra, entonces nos sorprende. Querido amigo, bendita iglesia, quizás usted esté pensando, es que yo en la iglesia o en la congregación yo no puedo servir para nada porque soy esto, porque soy lo otro. No se preocupe. Cuando el Espíritu Santo se está moviendo, Él llama y escoge al quien quiere y cuando quiere. Y si Dios lo escoge, Dios no se equivoca. Si usted mira en esto que estamos viendo, eran hombres comunes, de personalidades diferentes, eso sí. Vea usted Juan amoroso, Pedro bravuconón, colérico. Sin embargo, Jesús los llamó para que estuvieran con Él y para que aprendieran de Él. El texto dice, y estableció a 12 para que estuvieran con Él. Pero mire cómo termina, para enviarlos a predicar. Cuando Dios se mueve, comienza a enviar gente, a enviar personas para que prediquen su palabra. Número 3 y último, Dios usa la adversidad. Lucas 6, 16. Este pasaje dice, Judas, hermano de Jacob, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Mira, hermano, qué tremendo, porque de los 12 que escogió, siempre hubo alguien, uno, que se desvió.
Judas fue escogido para ser uno de los 12. Jesús no, o Judas no había nacido traidor, ni lo era en el momento de ser elegido por Jesús. ¿Pero por qué se convirtió en un traidor? El motivo más común de la tierra: el dinero. Por eso Pablo dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo, es el uso y el abuso que le hacemos con el dinero, o que amemos más al dinero que a Dios. A pesar de que Jesús oró toda la noche antes de escoger a los 12, no pudo impedir que uno se desviara del propósito. ¿Qué significa eso? Que la adversidad viene, la contrariedad llega, pero Jesús no le hizo mucho caso a eso. Él sabía lo que estaba haciendo y estaba seguro que los que había escogido eran los verdaderos apóstoles para predicar y ser enviados para predicar la palabra del Señor. Entonces, querido amigo y bendita iglesia, en tiempo de crisis, quizás usted se está preguntando, ¿dónde está Dios? Según este pasaje, Dios se está moviendo. Número 1, Dios se está moviendo. Y su amor incluye que está diciendo, en este momento, hoy más que nunca Dios está hablando. Y también está eligiendo. Dios está escogiendo en medio de todo esta convulsión que hay. Dios está eligiendo. Y sabe una cosa, que lo más lindo, Dios está usando. Y quizás usted diga, pastor, pero a mí Dios no me usa todavía. Dios lo va a escoger. Dios lo va a elegir, Dios lo va a llamar y lo va a usar. Y recuerde lo que ya dije. Si Dios lo escoge y lo llama, usted va a realizar un ministerio, un servicio maravilloso dentro de su obra. ¿Por qué? Porque Dios no se equivoca. Y Dios sigue usando hoy. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Estamos viviendo tiempos peligrosos y malos. Pero, Señor, a pesar de eso, estamos viendo que te estás moviendo y tu amor está fluyendo. Nos estás hablando, nos estás diciendo. Gracias, Padre, porque sigues escogiendo y eligiendo. Y gracias, Señor, porque nos estás usando para la gloria de tu nombre.